Hola a todos, mi nombre es Estefano López y en este video vamos a revisar los aspectos más importantes del artículo de la resistencia a fármacos inducida por glucólisis en tumores. Bueno, hay que tener en cuenta que la mayor parte de las veces las células cambian su ruta metabólica. Un ejemplo de esto puede ser que del metabolismo oxidativo pasan al glucolítico y viceversa, incluso cuando se encuentran en condiciones aeróbicas. A nosotros hablar de glucólisis en relación especial a las células tumorales, en la ciencia conoce que pueden ocurrir procesos que no son enzimáticos, como lo es la resistencia que tienen frente a varios fármacos. Bueno, como introducción a todo este tema, nosotros tenemos que la mayoría de células utilizan un metabolismo oxidativo mitocondrial para así poder obtener ATP. Pero las células tumorales cambian el metabolismo glucolítico, el cual es menos eficiente, pero es mucho más rápido. Pero hay que tener en cuenta que al menos en estos procesos, el oxígeno no juega un papel fundamental frente a células tumorales. Esto no sucede en todas las células de este tipo, pero sucede. Y las células tumorales utilizan la glucólisis para generar energía, incluso en condiciones en las que el oxígeno es suficiente. Y esto facilita la incorporación de precursores de biomasa. Y estos son producidos en las vías de pentosas fosfato. La producción por esta vía hace que las células tumorales proliferen mucho más rápido. Un ejemplo de esto podríamos tomar en cuenta que hay un aumento muy repentino de la demanda energética y se expresa la ventaja que va a tener la glucólisis frente a la fosforilación oxidativa, ya que la glucólisis es mucho más rápida. Bueno, ahora vamos a hablar de la clase de fármacos antitumorales que se asocian con la resistencia inducida por la glucólisis. Hay muchos tipos, pero al menos los más importantes son el glucocorticoides y los antagonistas de hormonas. Para esto la ciencia ha realizado diferentes estudios basados en la resistencia que hay entre un fármaco que es inducido por la glucólisis. Estos estudios se han realizado en diferentes líneas celulares de tipo isogénicas, de tipo sensibles y resistentes a fármacos, y muchos más. Y por otro lado, se añaden a toda esta cantidad de estudios basados en animales, como ratas, en los cuales se ha demostrado que una sobreexpresión o carencia de una cierta enzima o un metabolito glucolítico. Bueno, después de esta pequeña introducción, vamos a ver los estímulos que promueven la resistencia a los fármacos inducidos por la glucólisis. Los estímulos autónomos de las células inducen a las células tumorales a sufrir varios cambios. Entre ellos está un cambio de un metabolismo oxidativo mitocondrial a un metabolismo glucolítico. Y acompañado de este tenemos dos grandes cambios más, que son los cualitativos y los cuantitativos. En los cualitativos tenemos, por ejemplo, una expresión de isoformas embrionarias o una modificación posttraduccional. Y en los cuantitativos tenemos una sobreexpresión de enzimas o una sobreproducción de metabolitos, como veíamos en los ratones. Esto induce al organismo una resistencia hacia los fármacos y posiblemente en un futuro a una actividad no enzimática. Por otra parte, procedemos a hablar de algunos términos que se usarán a lo largo del video. Por ejemplo, tenemos el TME, que sería el microambiente tumoral. Este es un ecosistema en el que se encuentran las células, células del sistema inmunitario y la composición de algunos tejidos. Por otro lado, el EMT, que es la transición epitelial a mesenquimal, el cual es un proceso morfológico por el cual las células epiteliales cambian a células mesenquimales y finalmente a la isoforma de una particular. Esto quiere decir que son diferentes formas de la misma proteína. Gracias. La resistencia a fármacos inducido por glucólisis y la MT tienen una relación muy estrecha, pues primeramente todo el metabolismo glucolítico está asociado muy estrechamente a la proliferación de células tumorales, al crecimiento tumoral, a la invasión, metástasis, así como también proliferación de células madre cancerosas. Todos estos efectos biológicos mencionados anteriormente, así como también la inducción a resistencia de fármacos por glucólisis, son características muy distintivas de células tumorales que vienen afectadas por MT. La MT de células tumorales está muy estrechamente relacionada, pues también son los estímulos mencionados previamente los que, valga la redundancia, estimulan a las células tumorales.
a generar resistencia a fármacos inducidos por glucólisis. Inducir la resistencia a un gran número de fármacos antitumorales requiere varios efectos y mecanismos. Primero, los efectos antiapoptóticos, siendo la apoptosis el principal mecanismo de muerte celular de las células tumorales en respuesta a los fármacos antitumorales, por lo que se induce una respuesta a los fármacos que tengan efectos antiapoptóticos, evitando los daños del ADN de los radicales libres. Es otra forma en la que la glucólisis inhibe la apoptosis y promueve así una resistencia a los medicamentos. También se puede inhibir la apoptosis al impactar directamente a los componentes individuales de la maquinaria apoptótica, causando así una sobreexpresión de las moléculas antiapoptóticas de las células mieloides leucemia 1. Además, la inducción de la autofagia es otro de los mecanismos por el cual la glucólisis puede provocar una resistencia a los fármacos. Además, se confiere una resistencia a las células tumorales a diferentes clases de fármacos antitumorales. Por ejemplo, HK2 interactúa con mTOR e inhibe su actividad en las células MCF7 del cáncer de mama, y la reducción de su actividad por HK2 aumenta la autofagia, lo que confiere una resistencia al tamoxifeno. LDHA promueve la autofagia y interactúa a su vez con Benzil-1 y conduce así a la resistencia del mismo tamoxifeno. En las células del cáncer de mama en específico, la resistencia al fármaco inducida por la glucólisis también puede deberse a su vez por la inhibición de la entrada del fármaco o el aumento de la salida del mismo fármaco. En cuanto a la inhibición de la entrada de fármacos, el gradiente de pH inverso reduce la penetración de los fármacos antitumorales básicos y, por otra parte, la acidificación del medio extracelular puede reducir la citotoxicidad de los fármacos. La acidificación del medio tumoral extracelular puede aumentar la actividad de las bombas de flujo con la consiguiente expulsión de los fármacos fuera de las células tumorales. La resistencia a los medicamentos debido a la inhibición de la entrada de medicamentos o al aumento de la salida de los mismos medicamentos es consecuencia de una elevación general de la glucólisis. ¿Son señales de peligro los estímulos que inducen la resistencia a fármacos asociada a la glicólisis? La glicólisis y la resistencia a fármacos son inducidas por estímulos intracelulares y extracelulares. Los principales mecanismos son los efectos antiapoptóticos, la inducción de la autofagia, la inducción de la EMT y la inhibición de la entrada de fármacos o la mejora de la salida de fármacos. Las señales de peligro que inducen el metabolismo glicolítico en las células tumorales permiten evitar consecuencias nocivas. Las respuestas inmunitarias innatas se inician tras el reconocimiento de componentes específicos de microorganismos por receptores de reconocimiento de patrones, PRR, desencadenando respuestas destinadas a eliminar los patrones invasores. Los cambios metabólicos en los macrófagos funcionan como mediadores de señales de peligro que inducen a la activación de inflasomas en respuesta a las bacterias invasoras. De igual forma, ocurre en las células tumorales, en donde las señales de peligro inducen a modificaciones metabólicas que van a activar los mecanismos moleculares que conducen a la resistencia de fármacos. La resistencia a los medicamentos es una actividad no enzimática inducida por la glicólisis. Aunque la relación con la inducción de resistencia a los medicamentos no es tan clara, los mecanismos moleculares que inducen la resistencia a fármacos asociada a la glicólisis pueden estar implicados en las actividades no enzimáticas. Conclusiones y perspectivas desde la glicólisis hasta la farmacoresistencia asociada a OXPHOS. ¿Hay puntos en común? Se presenta un modelo por el cual se induce la resistencia a fármacos asociada a la glicólisis en respuesta a un metabolismo glicolítico alterado. El metabolismo glicolítico y oxidativo puede prevalecer sobre el otro entre tumores y dentro de los tumores. Además, pueden coexistir en una relación simbiótica entre células tumorales y células accesorias. La resistencia a los medicamentos está asociada con el metabolismo glicolítico y el oxidativo. Por ejemplo, en el cáncer de pulmón y en las células de melanoma. Los OXPHOS alimentado con glutamina es una fuente de energía esencial para la proliferación de células tumorales, que son resistentes a los fármacos, y en consecuencia, el bloqueo de los OXPHOS con un inhibidor del complejo 1 de la cadena de transporte de electrones superó dicha resistencia
y conduce a la inhibición del proceso autofágico. La coexistencia de la resistencia a los fármacos inducida por la glicólisis y el metabolismo oxidativo sugiere que no puede ser suficiente bloquear uno de los dos para eludir la resistencia a los fármacos inducida metabólicamente. En conclusión, los temas del artículo presentan una estrecha relación con lo visto en clase, puesto que se aprendió el proceso correcto y no perjudicial para el ser humano de la glicólisis, el cual le permite llevar una vida equilibrada. Sin embargo, en el artículo se evidencia cómo esta ruta metabólica es afectada por sus propios componentes, generando un cambio metabólico en las células, dando paso a las células tumorales.